Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Voto 2023, perdón, aquí en Ecomedios. Le agradecemos a Guillermina Rizzo, como siempre, dejarnos el pase para que vengamos nosotros y sigamos en la continuación de la programación de la radio. Bueno, estamos todos expectantes, esperando las medidas del ministro Caputo. En principio iban a ser a las 17, después 17:30. Ahora, al parecer, está regrabando el anuncio. Como sabés, te cuento, va a ir grabado. Y bueno, nosotros tenemos un programa hoy con las dificultades lógicas de el vivo. Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando con un economista. Estamos esperando a ver si sabemos finalmente de qué tratan las medidas, el paquete de medidas que va a anunciar el ministro de Economía, Caputo. Vamos a estar hablando también con alguien de republicanos para ver qué expectativa tienen ante el nuevo gobierno del presidente Javier Milei, y también con un analista y consultor político. Todo esto va a suceder aquí. Estamos hasta las 19 horas. Nos presentamos en sociedad de esta manera. Presentan Voto 2023 por Ecomedios. Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas, Pirotecnia Cero. municipio de Morón. Corazón del Oeste. ¿Qué te gustaría hacer? Encontrar actividades y propuestas para disfrutar de la ciudad en nuestra agenda. Prepara tu semana o el fin de buscar eventos o suscribite y recibí novedades. No te quedes afuera de nada. Consulta rosario.gov.ar/agenda. Municipalidad de Rosario. En Ecomedios, ahora una entrevista. En Voto 2023 nos atiende... Y ya estamos en comunicación con Pablo Pérez Paladino. Él es analista y consultor político. Pablo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Hola Sergio, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, un placer. ¿Cómo andás vos? Igualmente, muy bien por suerte. Ahí a la Bueno. expectativa, esperando los anuncios del ministro de Economía. Exactamente, Como todos. estamos todos en la misma. Bueno, evidentemente Inminente. hubo una clara demora. Ahí nos cuentan que el ministro estaría regrabando el mensaje que todos sabemos que va a ir grabado. Pablo, yo quería hablar con vos. Me interesó mucho este tema. Contanos el proyecto que presentaste, que le da marco institucional al traspaso de los canales de comunicación oficiales de los gobiernos. Sí, te cuento un poco. Esto se remonta al 2015, en el proceso de transición de Cristina Fernández de Kirchner con Mauricio Macri. Ahí hubo un hecho muy puntual que nosotros tomamos registro, que tenía que ver con que la cuenta de Casa Rosada estaba administrada por una militante de kirchnerista. Bien. Y cuando hay el cambio de gestión, esta persona decide llevarse esa cuenta para su casa. Le cambia el nombre, le pone Casa Rosada entre los periodos de Cristina Kirchner, 2011 o 2007, 2015, y a partir de ese momento, haber ningún tipo de legislación, se hizo imposible poder recuperar la cuenta. Que en realidad el problema no era la cuenta en sí, porque una cuenta se crea en cualquier momento y con el usuario que uno encuentre o esté disponible. El problema era los contenidos que había dentro de esa cuenta. Así Claro. que es un poco lo que nosotros empezamos a trabajar a partir de ese momento, en mi rol de director de comunicación del Ministerio del Interior, trabajando con el Archivo General de la Nación, trabajando con las empresas y diferentes organizaciones. Empezamos a decir, bueno, ¿qué valor tiene hoy la comunicación digital que hacen los gobiernos? Bueno, es como antes un presidente le mandaba una carta de felicitaciones o un tipo de misiva a otro presidente. Bueno, esto tiene carácter oficial. Hoy los Bien. gobiernos, tanto los mandatarios como también las instituciones, comunican constantemente por redes sociales. Es el principal canal de comunicación que tienen las instituciones gubernamentales. Bueno, démosle o empecemos a trabajar sobre un marco de
de construcción y de transición y de darle valor patrimonial a esos contenidos, porque los contenidos que se llevó esta chica, esta community manager que administraba la Casa Rosada, la cuenta de Casa Rosada con Cristina Kirchner, se quedó y se apropió ella, ¿sí? Con la libertad de poder borrar absolutamente todo. Bueno, a partir de ese hito o ese evento empezamos a trabajar en este proyecto que, bueno, que se hizo en el 2019 y que se volvió a hacer ahora de manera también muy exitosa y obviamente con matices, pero muy bien trabajado por los gobiernos entrante y saliente. Estamos hablando con Pablo Pérez Paladino, él es analista y consultor político. Pablo, y digo, después de este proyecto, ¿en qué cambió? Por ejemplo, este traspaso entre el gobierno de Alberto Fernández y de Javier Milei, ¿en qué situación se encontró? Digamos, ¿cuáles fueron los avances? ¿Qué nos podés contar sobre eso? Aún falta todavía darle un marco normativo. Nosotros en el 2019, cuando se hizo la transición, la salida del gobierno de Mauricio Macri y la entrada del gobierno de Alberto Fernández, fue a través de una resolución del jefe de gabinete en su momento, de Marcos Peña, de iniciar el proceso de traspaso con las diferentes administraciones, con los diferentes ministerios. Obviamente que no logramos profundizar más en ese momento, porque nada, pasa eso, queda muy poco tiempo, los gobiernos están saliendo, el gobierno está entrando, la verdad que se hace de manera muy frenética todo ese momento de transición, pero sí se logró conservar o encontrar la buena sintonía entre los funcionarios de los diferentes equipos para conservar. Lo que se hizo antes de ayer, ayudado mucho por las empresas. Acá hay que reconocer también el trabajo de Meta y de Google también Bien. como garantes de este proceso, fue conservar los contenidos de las administraciones anteriores. Entonces hoy vamos a ver en redes sociales que van a convivir las cuentas actuales del gobierno de Milei y por otro lado, de manera congelada dentro del proceso, dentro de las mismas plataformas, la de la gestión 2019-2023, que es algo que la verdad es súper positivo y un avance muy importante. Sin Estuve dudarlo. viendo o siguiendo el tema y bueno, y estuve tuiteando y escribiendo y muchos se acercaron para conversar y poner y transmitieron sus opiniones. En muchos municipios del interior del país pasó que nada, que el gobierno saliente se quedó con las cuentas y borró los contenidos. No. Entonces, Eso es bueno, tremendo. ¿qué valor? Perdón, que te interrumpí. No, te iba a preguntar eso. Sí, ¿Qué es Darío. lo que sucede en el resto del país y según tu conocimiento, qué pasa en otras partes del mundo con este tema, con la protección de activos digitales? No hay mucho legislado. Lamentablemente es un tema que todavía está muy a la buena voluntad de las administraciones. En otros países este proceso ni se discute, es algo de manera automática. El que más llevó adelante o el que más profundizó esto fue el gobierno de Estados Unidos, que trabajó en consonancia con el Archivo General de la Nación de allá, que se llama NARA, Bien. que es algo que nosotros también propusimos. El Archivo General de la Nación, bueno, es el ente o el organismo encargado de preservar la historia de la administración pública, y hay una copia tanto en las plataformas privadas como en el Archivo General de la Nación, ¿sí? No hay que olvidar que todas estas empresas son eso, son entidades privadas. Si mañana Mark Zuckerberg plataformas, nada, se va a quedar con todos sus contenidos. Obviamente va a haber un proceso de descarga, etcétera, pero tranquilamente él se puede cerrar y quedarse o borrarse los contenidos. Entonces es importante un reaseguro por parte de los gobiernos que tengan dentro de su Archivo General de la Nación este tipo de información. Sobre todo también en mi rol de cientista político, dentro de 20, 30 años, muchos investigadores van a querer saber cómo era esta interacción de la ciudadanía con los políticos a través de las redes sociales y poder encontrar material suficiente para esto es súper interesante y obviamente que va a poder explicar también muchos comportamientos. Bien, estamos hablando con Pablo Pérez Paladino, analista y consultor político. Pablo, agradeciendo tu tiempo, te hago la última y aprovechándote que sos Dale, analista y Sergio. consultor, ¿qué expectativas sobre el nuevo gobierno de Milei? Bueno, me parece que todos tenemos sembradas expectativas. Obviamente
positivas, por supuesto. Me parece que es un gobierno que entra muy débil en términos políticos, de representación política en el Congreso. Los 40 años de democracia es el gobierno más débil que va a tocar administrar los destinos del país. Va a depender mucho de la capacidad de liderazgo, ¿sí? Cuando me preguntan muchos colegas internacionales, che, ¿cómo ves el fenómeno Milei? Me parece que hoy no hay una hoja de ruta trazada, esperemos ver cómo se traza esta primera conferencia de prensa por parte del ministro Caputo, pero va a depender muchísimo de su cintura política, su liderazgo y sobre todo de la búsqueda de consensos. Me parece que la palabra consensos, acuerdos, es algo que hay que volver a poner en valor en la política argentina, recuperar eso si recuperamos los consensos y los acuerdos, vamos a poder también recuperar las perspectivas a mediano y largo plazo, que hoy todo es para mañana, para ayer, y la verdad que la frenética de gobernar así es imposible y son parches sobre parches. Con lo cual, nada, a la expectativa y siempre pensando en positivo y que la Argentina pueda estar mejor y los argentinos podamos vivir mejor. Pablo, te agradezco muchísimo la comunicación, te vamos a seguir molestando cuando tengamos alguna duda para que nos ayudes a entender. Un placer hablar con vos. Igualmente, muchísimas gracias por la nota, Sergio. Un fuerte abrazo para todos. Por favor. Pablo Pérez Paladino, analista y consultor político, pasó aquí en Voto 2023. Cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. Quieres girar maniatado, quieres faulear y arremolinar. Me diste acrobacia y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. En manos del ángel de la soledad y él gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar.
Y escuchamos aquí en Ecomedios, en Voto 2023, Un ángel para tu soledad, Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y mientras esperamos los anuncios inminentes del ministro de Economía, Luis Caputo, yo te propongo que escuchemos a Nico Singer y su opinión sobre el cambio de gobierno y la política deportiva. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hola maestro, ¿cómo anda Sergito? Buen martes. Bueno, sí, por supuesto que dentro de este cambio político que se ha dado aquí en la Argentina, con la asunción del gobierno de Javier Milei del último domingo, dentro de ese contexto y ese panorama, en lo que me toca a mí, con mi palo, que es el del deporte, un poco una reseña, una pequeña mirada en todo caso con lo que se viene en el mundo deportivo o los nombres que están vinculados con este nuevo gobierno. Eh, Vuelve a ser el área de deportes una secretaría o subsecretaría en este caso, y digo vuelve a ser porque recordá que tuvo un rango menor o disminuyó en ese caso, o un escalafón diferente en el gobierno de Mauricio Macri, recuperó el lugar de ministerio con Matías Lamens en el gobierno que acaba de terminar de Alberto Fernández, cuando fue en realidad una fusión del Ministerio de Deportes con el de Turismo. Acá vuelve a estar solamente el área deportiva, pero en una subsecretaría. El hombre designado es Ricardo Schlipper. Ricardo Schlipper, que por supuesto para el gran mundo de la gente o político no es reconocido. Sí, yo apenas conocí este nombre la última semana, enseguida se me encendió una pequeña alarma, en realidad por conocimiento. Ricardo tiene una trayectoria muy extensa en lo que tiene que ver con representación de jugadores y de entrenadores en el mapa futbolístico. Hay que decir que, por ejemplo, actualmente es el representante de Nicolás Tagliafico, el jugador de la selección argentina, que está ahora en el fútbol francés, eh, que es el representante de Juan Antonio Pizzi, entrenador, por ejemplo, que supo hace mucho tiempo atrás, entre los 70 y comienzos de los 80, ser periodista en Rosario. Él es de ahí, es de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que se ha volcado a la política en las últimas décadas, sus inicios en la UCD, después se abrió de la UCD en realidad cuando se juntó con el menemismo en los comienzos de la década del 90, después estuvo muy cercano a lo que es el espacio político de Ricardo López Murphy y posteriormente a Mauricio Macri, tiene una fuerte llegada al expresidente de la República. El área de deportes, en este caso, la subsecretaría deportiva, queda bajo el ala del Ministerio del Interior, es decir, en este caso de Guillermo Francos. Eh, Hay que conocer un poco o hay que saber con respecto al pensamiento en ese sentido que ha estado o ha tenido recientemente, a partir de lo que fue una especie de debate entre lo que supo manifestar Javier Milei en favor de las sociedades anónimas en el mundo futbolístico y del deporte, y una mirada muy crítica de la mayoría de los dirigentes de nuestro fútbol, que Schlipper está más del lado y o se ha pronunciado inclusive en redes sociales, en su cuenta de Twitter, en favor de las sociedades anónimas, ha puesto el ejemplo de cómo en la gran mayoría del mundo europeo, del fútbol europeo, los clubes son manejados por sociedades anónimas y que, según su mirada, siguen teniendo la misma penetración en la gente, que la gente festeja los goles y que no repercute de manera negativa, según, insisto, el pensamiento de Ricardo Schlipper. Va a trabajar con él además dentro de lo que es el ENAR, que apunta fundamentalmente a lo que es el área de los deportes eh, que participan en Juegos Panamericanos y también en Juegos Olímpicos, deportes no profesionales, de Diógenes de Urquiza que ya supo estar en la gestión de Mauricio Macri, primero en el ENARD y después cuando se corrió del área de la Secretaría de Deportes, el Colorado McAllister, él asumió ese rol también de cercanía con Mauricio Macri. Así que bueno, esto es un poco lo que se presenta actualmente. Veremos con el correr de los días si tienen algún tipo de pronunciación. Lógicamente va a estar alineado con este mensaje que ha lanzado el propio Milei de que no hay dinero, de que tiene que haber recortes. Esto en principio ha generado una preocupación en el mundo del deporte, pero bueno, hay que esperar en todo caso a
conocer desde la palabra el propio Ricardo Schlipper si hay alguna mención con respecto a cuál va a ser un poco la política que va a desarrollar en el mundo del deporte. Y ahí estaba el querido Nicolás Singer contándonos los cambios en la subsecretaría ahora de Deportes de la Nación, que va a estar a cargo de Ricardo Schlipper, y él ahí te contaba quién era, entre otras cosas, el actual representante del jugador Tagliafico de la selección argentina. Voto 2023. Cuando la actualidad llama, los protagonistas responden. Estamos comunicados con... Y ya estamos en comunicación con Ulises Chaparro, él es presidente de Jóvenes Republicanos. Ulises, ¿cómo estás? Sergio Rosso te saluda. ¿Cómo va? Buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, un placer. ¿Cómo vas vos? ¿Cómo...? Nada, esperando los anuncios del ministro Caputo. Estamos esperando los anuncios de Caputo, sí, pero bueno, con expectativa, con muchísima responsabilidad, pero bueno, confiamos que tenemos el equipo y las convicciones para hacer las reformas que necesita nuestro país. Muy bien, muy bien. Ulises, a ver, preguntarte, vos te hiciste conocido con aquella marcha a Casa de Gobierno, con las famosas bolsas mortuorias. Digo, a ver, hay todo un rumor, no me consta a mí. ¿Crees que puede, con las medidas, con el ajuste que propone Milei, el presidente Javier Milei, que pueda haber algún tipo de resistencia en la calle? Si eso ocurriera, ¿ustedes van a estar allí defendiendo a Javier Milei? Principalmente creo que el presidente lo ha dicho muchas veces en entrevistas y lo dijo también varias veces en el discurso del domingo. Dentro de la ley todo y por fuera de la ley nada, ¿no? Para eso están las fuerzas de seguridad. No es necesario que caigamos en una suerte de disputa civil. Creo que no es bueno ni para las instituciones ni para la gente. Nuestro país está atravesando una situación muy complicada de lo económico. El presidente fue muy sincero en campaña y fue muy sincero después del triunfo del 19 y fue muy sincero, como te decía recién, en el discurso del domingo, en el cual explicó perfectamente bien el país que él está recibiendo y cuáles son las reformas que hay que hacer. Ulises, perdón, te interrumpí, seguí vos, por favor. No, perfecto, dígame. No, te decía que yo comparto absolutamente lo que vos estás diciendo, que por supuesto no está bueno que suceda nada en la calle. Te lo preguntaba a raíz de que el expresidente Macri en un canal de televisión había dejado entrever, si salen los sindicalistas, por poner un ejemplo, yo creo que toda la militancia de Milei también va a salir a la calle. Yo celebro lo que vos acabas de contarme. Bueno, yo creo que mi opinión personal es que los que tienen que encargarse de el orden son las fuerzas de seguridad que a partir del domingo están siendo comandadas por la ministra Bullrich, que tienen una experiencia espectacular, y creo realmente que sí, que si bien hay un gran sector de la sociedad que apoyó por este cambio, y que en caso de que sea necesario de que haya un sector de la sociedad que tenga que salir a defender al gobierno, sin necesidad de caer en la violencia, ¿no? Ya nuestro país fue testigo de décadas de violencia, ya sufrimos muchísimo en la década del 70, en el 2001. Macri mismo fue víctima de toneladas de rocas en el 2017. Creo que gran parte de lo que... Es más, creo que el presidente Milei muchas veces se lo acusó de que fue víctima de mucha campaña de miedo, mucha campaña de difamación, y realmente desde tanto en campaña como después del 19 dio un discurso de conciliación, ¿no? Bien. Ulises, estamos todos esperando las
medidas, pero bueno, a todas luces sabemos, creo, es mi opinión, que las medidas nos van a terminar afectando a todos, porque bueno, realmente el ajuste, después podemos discutir si es tan necesario o no, ahí ya empieza a jugar otra cosa que yo en lo personal lo corro, y lo que te pregunto es, el sector al que vos representás, ¿se bancan bien estas medidas? ¿Crees que pueden llegar, además de la consonancia con las ideas del presidente Milei, crees que los pueden llegar a afectar también? El presidente lo ha dicho muchas veces que gran parte del ajuste va a caer en la política. Es más, el domingo mismo se firmó un decreto para reducir un 35% el tamaño del Estado, el ministerio, secretarías, subsecretarías, y hace un rato el presidente también le indicó a cada uno de los ministros que tiene que reducir sus ministerios alrededor de un 10% más. Va a haber un ajuste que claramente va a perjudicar no creo que a un sector, va a perjudicar a toda la sociedad, ¿no? Porque va a perjudicar desde el que tiene un bono de acciones, como va a perjudicar al que se toma el Sarmiento todos los días y va a tener que lamentablemente dejar de percibir el subsidio. Pero esto es parte del esfuerzo que se ha dicho en la campaña, y creo que el sector que represento yo y los sectores de Juntos por el Cambio que han acompañado al presidente somos conscientes del esfuerzo que hay que hacer, y estamos listos para no solamente para defenderlos, sino que tenemos las convicciones de que el camino es el indicado. Ulises, te agradezco muchísimo la comunicación. Muchas gracias. Hablamos con Ulises Chaparro, presidente de Jóvenes Republicanos, pasó aquí en Voto 2023. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Perdón, 18:30, 32:04 en la Ciudad de Buenos Aires, un calor interesante. Seguimos aguardando las medidas del ministro Caputo y yo te propongo que escuchemos los audios de la semana. Esto es lo que pasó en la semana en Voto 2023. Creo que es un gran día, empieza una nueva época. Creo que hay un mandato popular de que sea un cambio de época. Si al país le va bien, a la ciudad le va a ir mejor y vamos a tratar de tirar para adelante para que el presidente tenga una muy buena gestión. Tenemos que poner hombre, un momento muy difícil y todos tenemos que ayudar y creo que es eso, hay una expectativa, el pueblo se expresó. Reunida la Asamblea Legislativa, le damos la bienvenida a las distintas delegaciones, exmandatarios de nuestro país, mandatarios actuales de otros países y exmandatarios. Le damos la bienvenida a todas las delegaciones. Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino
camino de la reconstrucción de nuestro país. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. El kirchnerismo, que en sus inicios se jactaba de tener superávit gemelos, hoy nos deja déficit gemelos por 17% del PBI, por lo que la solución implica un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. Habrá esta inflación, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años y lamentablemente no hay plata. Un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley no permite nada. El que corta no cobra. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Señores, ese modelo ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación y es nuestra máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría a la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%. En consecuencia, no hay solución alternativa al ajuste. Los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de una Argentina próspera y liberal. ¿Qué querés que te diga? Que diga que le vaya bien. A toda la barbaridad que dijo ayer, tenemos que decir que le vaya bien. Nos vamos a ratificar que le vaya mal y nosotros vamos a movilizarnos porque no vamos a permitir, no vamos a aceptar que haya un retroceso social. Se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. También se van a revisar los contratos con universidades y se va a comenzar a exigir el 100% de la presencialidad en los lugares de trabajo. No fue una reunión simplemente protocolar, fue una reunión en la que conversamos y discutimos diferentes temas. Se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora. Hay una decisión firme del presidente Milei de terminar con ese empleo político, ese empleo militante. Ese empleo va a dejar de existir. Durante estos 4 años, nuestra provincia atravesó muchas dificultades. Reconocemos que falta todavía mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso tomamos esta reelección con emoción, pero sin exitismo. Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra ni con ajuste. Esto fue el resumen semanal en Voto 2023. Bueno, y ahí estaban todas las voces, todo lo que ha sucedido en audios en esta última semana y así te lo presentamos. 18:35 y ya estamos en comunicación con Luis Seco, economista. Hola Luis, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Me escuchás, Luis? Estás muteado, me dicen. No sé si me estás escuchando. Yo te estoy viendo a la perfección. Le cuento a mis oyentes que es una comunicación vía Zoom. Ahora te estoy escuchando perfecto. Hola Luis, bienvenido. Te presento de vuelta. Vamos a charlar con Luis Seco, economista. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Gracias por llamarme y disculpa el inconveniente técnico. No, al contrario. Bueno, la idea era hablar con las medidas, que nos ayudes a analizarlas, pero bueno, hay una demora. Ahora aparentemente el mensaje grabado estaría a las 19, pero quería preguntarte, ¿qué medidas crees vos, desde tu mirada, no deberían faltar hoy? Mira, yo creo que el presidente Milei en su discurso inaugural hizo como una suerte de listado a chequear, un checklist, digamos, de lo que tiene que tener los anuncios. Primero el ajuste fiscal, obviamente hay que ir línea por línea, espero que se haga ese detalle porque la credibilidad del programa depende
centralmente de la credibilidad del ajuste fiscal. Después tiene que haber menciones sobre cómo se van a corregir los precios relativos que están atrasados, básicamente el dólar, las tarifas y los combustibles. En tercer lugar, alguna mención de cómo piensa resolver el problema del balance del Banco Central. El mismo presidente lo ha puesto como una de sus prioridades, así que es de esperar que haya alguna mención en ese sentido. Lo mismo sucede con el cepo, si se desarma unificando y a qué valor, si se desarma desdoblando, esto es un tipo de cambio financiero y otro comercial, y a qué valor, a qué niveles. Y después debería haber, a mi juicio, lo que estuvo ausente de su discurso, que son cuáles son las reformas estructurales que se van a lanzar. También, sinceramente, creo que un programa de cambio de régimen con chance de éxito requiere que anuncies la estabilización y que al mismo tiempo anuncies las reformas estructurales que vendan de alguna idea, una idea desde futuro. Se habló mucho de que están trabajando, de hecho hoy Federico Sturzenegger estuvo en la reunión de gabinete, lo cual supone que algún anuncio en materia de desregulación, simplificación y modernización va a haber. Pero también hay que anunciar algún otro tipo de medidas que tienen que ver con la armonización y simplificación tributaria, cuestiones que tienen que ver con la apertura económica, y yo le agregaría la cuestión previsional y laboral como otras las reformas que debería haber alguna mención, aunque sea no se envíe el proyecto ahora, pero probablemente se envíe más adelante. Y ahí entro en el otro punto, que es cuáles son los proyectos de ley que se van a enviar, si va a haber una nueva ley de presupuesto o no, si va a haber una suerte de ley de paraguas de delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que pueda tomar las decisiones más rápido. Y me parece que ese es otro de los anuncios que deberíamos conocer durante el día de hoy. Bien, te pregunto para que nos ayudes a pasarlo a tierra, digamos, para que mis oyentes puedan entenderlo. Cuando hablamos de ajuste al gasto del 5-7%, ¿de qué estamos hablando? Bueno, mira, ese es un tema muy importante, es el ajuste del gasto de la Administración Nacional, que es lo que controla el presidente, ¿no? En Argentina hoy se gastan alrededor de 20 puntos a nivel de la Administración Nacional y unos 15 puntos a nivel de las provincias. Obviamente el gobierno de Javier Milei tiene potestad sobre esos 20 puntos, de los cuales hay una parte muy importante, son gasto social. Esto es jubilaciones sin pensiones, planes sociales y lo que podríamos llamar tarifa social. Esos son aproximadamente 11 puntos del producto. Así que el presidente, el ministro de Economía, tiene que hacer malabares para ajustar entre 5 o 7 puntos del PBI sobre 10, que es sobre lo que uno diría, bueno, sobre ahí no hay demasiadas dudas, y sobre todo teniendo en cuenta algunas de las promesas que se hicieron de que no se iba a tocar el gasto social, ¿no? Ahora, imagínate que estás hablando de un ajuste que va entre el 50 y el 70% del total del gasto que resta o sobre el cual tiene capacidad para hacer el ajuste el secretario de Hacienda del Tesoro, ¿no? Entonces, sí, es de una magnitud muy complicada, y por eso yo decía hoy en un tuit temprano, decía, debería repasar línea por línea, bueno, tanto de acá, tanto de acá, tanto de acá, tanto de acá, como para darle credibilidad al anuncio, ¿no? Bien, estamos hablando con el economista Luis Seco. ¿Estás de acuerdo con aquello de las bombas de las LELIC como el presidente lo dice? Digamos, la pregunta concreta es, ¿lo ves como absolutamente prioritario desarmar eso? No, yo no comparto esa cuestión prioritaria. Para mí lo prioritario son básicamente la cuestión fiscal y el cepo. La cuestión de las LELIC, si vos haces un programa consistente y creíble, se resuelve, digamos, con el tiempo, sin meterle mano. Porque acá hay un tema que hay que entender, detrás de la LELIC están los depósitos del sistema financiero, ¿no? Sí. O sea, son la contrapartida de los depósitos. Entonces, uno podría decir, no puedo estabilizar si las LELIC siguen generando intereses por 2.5 billones de pesos mensuales. Y lo cual es cierto, o sea, 10 puntos de PBI al año, que es el número que nos ha dicho el presidente. Obviamente con eso no se puede estabilizar. Ahora, si vos haces un programa de estabilización, la inflación cae y la tasa de interés cae, esa bomba se empieza a desactivar, donde ya no es tanta la carga de intereses que hay que afrontar todos los meses. Entonces, a mí me parece que sí, la idea, porque si vos haces algo ahí que no es bien recibido, podés afectar en parte la liquidez y la solvencia del sistema financiero, y eso agregaría un problema que no existe, que es el problema de
que haya gente que teme sobre la seguridad de sus depósitos. Así que Bien. los anuncios deberían ser muy cuidadosos de no afectar la confianza en el sistema financiero. Y por eso yo digo, si haces todo lo demás que recita el presidente, me parece que no hay necesidad de tomarlo como una de las cuestiones prioritarias, desarmar hoy la bomba, ¿no? O sea, Bien. me parece que se puede ir haciendo con el tiempo. Sí. Luis, hablabas del dólar. Digamos, ¿qué expectativas, qué debería pasar? No sé si te hago correctamente la pregunta, pero ¿cuál sería un valor, digo, de referencia para que haya confianza o esto que vos me estás contando, ¿no? Que haya alguna certidumbre? Mira, yo creo que ahí estás dando en la tecla, Sergio. La realidad no indica que hay un valor, que hay Bien. un número. Pero debería ser un número tal que a vos, a tu audiencia, a tu equipo, a los argentinos que de alguna manera se informan, como a los que no se informan, pero que están pendientes de los anuncios de hoy, digan, la verdad que después de esto me parece que no va a hacer falta seguir devaluando. Bien. O sea, acá la idea me parece, y el presidente ha sido bastante explícito en esa idea de no a las medias tintas, no a la timidez, no al gradualismo. ¿Por qué? Porque uno puede pensar que eso tiene que ver con su personalidad, ¿no? Bueno, siendo como es lógico que diga que va por todo. Ahora, desde el punto de vista técnico, sería un error muy importante si vos dejaras algunos ajustes para más adelante. O sea, que hoy hagas un anuncio y que diga, bueno, esto es por ahora y después vamos a seguir haciendo. Porque vos automáticamente, la mayoría de los argentinos va a decir, bueno, esta es la primera de muchas correcciones. ¿Cuántas correcciones? No sé. ¿De cuánta envergadura? No sé. Y eso hace que las expectativas de inflación no converjan, no caigan todo lo rápido que uno necesita, ¿no? Entonces me Bien. parece que el ajuste tiene que ser lo más completo posible. Bien. Luis, como economista te lo pregunto, ¿estás de acuerdo con el diagnóstico que está haciendo el presidente Milei? Sí, sí, yo creo que el diagnóstico es correcto, pero nunca te olvides que un programa económico es diagnóstico, diseño, o sea, cuáles son los instrumentos para abordar el diagnóstico, la implementación, fundamental, o sea, es el día a día, cómo te vas moviendo, la hoja de ruta, Bien, ¿sí? Y la comunicación. bien, Entonces bien. uno tiene que hacer un checklist de nuevo y tildando, ¿no? Che, ¿qué tal venimos en términos de diagnóstico? Muy bien. ¿Cómo venimos en términos de diseño? Y por ahora no sabemos. O sea, es como que hay una demora razonable, pero no sabemos. La comunicación da la sensación de que va a estar a cargo del ministro Caputo. Sinceramente, muchos pensamos que iba a estar a cargo del mismo presidente, ¿no? Bien. Y de su vocero. Veremos cómo sale con Caputo. No tenemos mucha métrica de decir qué tan bien comunica, pero es Bien. consistente, por lo tanto suponemos que lo va a hacer bien. Y después la implementación la vamos a ver en el día a día, ¿no? O sea, Bien. es una cuestión de ir esperando, que gente capacitada puede ir corrigiendo en el margen, pero acordate que el diagnóstico está y eso ya es a pesar de que hoy el viceministro de Economía saliente dice que Milei tiene, Milei y su equipo tienen el diagnóstico equivocado, yo creo que está totalmente equivocado el viceministro Rubinstein diciendo que tienen el diagnóstico equivocado. El diagnóstico es el correcto, ahora salimos del territorio del qué para pasar al territorio del cómo y eso ya es mucho más sensible, ¿no? Estamos hablando con Luis Seco, economista. Luis, te quiero preguntar acerca de, el presidente en su discurso inicial habló de la herencia. Hay algunos allí que cuestionan algunos números, como que están exagerados, el 15.000% de inflación. ¿Qué crees vos en cuanto a esos números que dio el presidente Milei en su acto de asunción? Mirá, yo creo que tal vez a esos números dedicarse a las proyecciones fue un error, ¿no? O sea, hacer centro en las proyecciones para justificar un diagnóstico tal vez haya sido un error, porque con la realidad y los números de la realidad alcanza y sobra y la gente lo sabe, la gente que lo votó consciente de la gravedad de la situación y lo votó de alguna manera para que corrija esas dinámicas de crisis. Después, respecto a la inflación, hoy se conocieron datos de algunas consultoras privadas. Yo sigo a una que hace relevamiento de datos online. Yo no hago mi propio relevamiento. La inflación está volando
en las últimas semanas Sí, al tremendo. 40% mensual. Tremendo. En la canasta básica, 40%. Si vos extrapolás 40% mensual, no estás muy lejos de los números que dio Milei. Claro. Entonces digo, cuidado que uno tiene una sensación de, bueno, es un exagerado. No, pará un poquito, digamos. O sea, hay datos que de puntuales, de precio, de consumo masivo, que te dan para una expectativa de aumento del promedio de diciembre, probablemente ya arriba del 20% anual. Entonces, me parece que estamos a ese tris de ir a números que nadie imaginaba para este año. De todas maneras, aún haciendo las cosas bien, enero y febrero y marzo, yo te diría, van a ser 3 meses de altísima inflación, ¿no? Sí, claramente. Estamos hablando con el economista Luis Seco. Te quiero preguntar, Santiago Bausili, del presidente del Banco Central, perdón, ¿estás de acuerdo con la política del Banco Central, con lo que dice el presidente también al respecto? Yo creo que la emisión cero, a ver, primero hagamos una cosa bien general. No hay nada más progresista hoy en Argentina, no hay mejor política social que alcance a todos que bajar la inflación y lo más rápido que se pueda. Eso tenemos que estar bien de acuerdo, digo. O sea, ahora, eso implica un montón de costos. Uno es el ajuste fiscal, que obviamente como contrapartida va a tener los aumentos tarifarios y de combustible, del transporte, un montón de consumos diarios de la mayoría de los argentinos. Y el Banco Central tiene que intentar respetar esa regla de no emisión. Yo estaba sacando recién los números de lo que fue octubre y lo que fue noviembre en materia de emisión pocas veces he visto en la historia argentina, Bien. de crecimiento del pasivo del Banco Central. Entonces, el presidente que llega ahora dice, bueno, esto es insostenible. Y ten en cuenta una cosa, Sergio, diciembre es el mes de más expansión fiscal y monetaria de la Argentina. Entonces todavía falta sentir el efecto de toda esa expansión, que va a ser fuertísima durante el mes de diciembre, y que creo que no es que va a dejar de emitir en diciembre, ¿no? O sea, va a reacomodar las cosas y cuando el fisco se acomode, vamos a tener emisión cero. Esa es una de las cosas que va a ver que anunciar hoy. O sea, va a tener que dar alguna pista el ministro de Economía o mañana el presidente del Banco Central, le va a tener que decir al mercado, a todos nosotros, decir, che, monitoreame esto. Bien. O sea, ¿qué regla o qué cosa tenemos que seguir como para darnos cuenta si realmente el programa está funcionando? Porque eso es otra cosa clave para lo que te comentaba antes de las expectativas, ¿no? Bien. ¿Cuál es el ancla? O sea, va a haber un ancla fiscal, ok, pero ¿qué vas a hacer aparte? ¿Vas a ponerte a una regla monetaria de emisión X por mes y decreciente? ¿O vas a poner una pauta como, acordate lo que hizo en los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri para tratar de frenar la inflación? Puso una pauta de emisión cero. Claro, sí, me acuerdo. Entonces, digo, me parece que eso, alguna pauta monetaria cambiaria va a tener que haber para anclar mejor las expectativas. Bien. Luis. La clave del Banco Central es con que nos convenzamos de que si hay una devaluación es la única y no es la primera de muchas. Bien. Y que el objetivo de inflación cero es un objetivo que se respeta en la práctica, ¿no? No solo se declama. Luis, la última y agradeciendo mucho tu tiempo, digo, con estos números, le sumamos la pobreza, le sumamos la indigencia, le sumamos, bueno, esta inflación que está sucediendo por estos días. ¿Crees que están dadas las condiciones como para que la sociedad o el sector más vulnerable lo resista? Yo creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Por eso yo creo que el presidente, anticipándose a esa situación, dijo que había fondos o que él iba a estar dispuesto a no reducir el gasto que tenga que ver con lo social. Yo creo que alguna medida hoy también se va a anunciar en ese sentido, debería estar dentro de la lista de cuestiones por anunciar. Pero claramente vuelvo al tema anterior. Primero, no hay nada más favorable a lo social que bajar la inflación, y cuanto más rápido se haga, a pesar de los sacrificios que haya que hacer en el corto plazo, mejor. Segundo, la Argentina es un laboratorio increíble que te demuestra que no hay política social capaz de compensar los efectos de malas políticas económicas. Entonces, vos puedes pensar, escuchaba el discurso de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires y decía, no, nosotros venimos por la política social, y gritó viva la política social. O sea, digo, como grita Milei, viva la libertad. Entonces digo, me parece que ahí es como que hay un aprendizaje, que tal vez una parte de la sociedad la hizo, entonces está dispuesto a bancarse la que venga,
Y tal vez otra parte importante de la sociedad, porque no es que es una minoría, sino que es más del 40%, que cree que la clave pasa por formular buenas políticas sociales y después vemos. Y la verdad que la causalidad, ya te digo, desde el punto de vista de economía, no hay nadie que dude que la causalidad es la inversa. Vos tenés que bajar la inflación, hacer buena política económica y lo social se va a ir mejorando. Pero claro, decirle a alguien que espere, que está en una línea de pobreza o en situación de indigencia, es muy difícil, por eso creo que algún gasto relacionado con lo social va a tener que aumentar en el corto plazo, ¿no? Luis, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer y hasta pronto. Igualmente. Hablamos con Luis Seco, economista, pasó aquí en Voto 2023. ...18:54 sonó aquí en Ecomedios La Nube, La Vela Puercas. Mucha gente prendido a YouTube, mucha gente mirándonos. Yo quiero mandarle un especial saludo a mis queridos amigos Daniel, Eduardo D'Agostino y Víctor Fabián Bermúdez. Seguimos de esta manera. Voto 2023. Seguinos en redes, en Instagram como Ecomedios Voto 2023 y en Twitter como Voto 2023. Presentaron Voto 2023. Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Descubrí los parques y paseos sobre el río, probá sabores increíbles, navegá por el Paraná y disfrutá de una gran agenda cultural. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar. Vacía y cepillá los recipientes que acumulen agua.
tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Si suena así, hay quienes la pasan mal. Mejor que suene así. En estas fiestas, Pirotecnia Cero. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. ...18:56, ya está sentado aquí mi querido amigo y productor ejecutivo de este programa, Javier Pensic. Javi, ¿cómo ves toda esta demora? Yo sé que vos sos un tipo muy pragmático, muy prolijo y muy puntual. Mirá, desde el punto de vista informativo, más allá de lo que nos molesta a nosotros, porque no nos permite planificar. Nos volvió loco hoy. Sí, a todos, los canales de televisión, los medios en general. Lo que me parece a mí es que hay un poco de improvisación en general, no solo con los medios. Bien. Entonces, bueno, si el presidente no le gustó el mensaje y lo hizo regrabar de nuevo, lo que tendrían que haber dicho en su momento era nada. Claro. Claro, es decir, los anuncios se van a dar cuando vos ya tenés certeza, ya tenés, bueno, está grabado, está terminado, al presidente le gustó, va el mensaje, entonces ahí lo anunciás. Ahora, estar todo el día en ascuas, y sobre todo porque no es un anuncio común, no es, vamos a anunciar, no sé, el recambio de una ley. Claro. Estás hablando de la primera gran medida económica de un gobierno que inicia. Me pareció desprolijo. Absolutamente. Esto viene sumado a la desprolijidad que hubo con que finalmente no se transmitió la jura de ministros, y la gala también ahí hubo, ¿no? Cierta improvisación, cosa rara. Esto forma parte para mí de lo mismo. Y bueno, va a haber que acostumbrarse a eso, por lo menos durante un tiempo, gobierno nuevo, sin gente que maneje el Estado, porque no es lo mismo que vos venís de un gobierno provincial, de un gobierno nacional o de otra administración, aún de un gobierno municipal. Esta es gente que con el Estado ha tenido muy poco roce. Bien, te hago la última, cortita, sé que no tenés la bola de cristal, pero ¿cuáles fueron tus primeras sensaciones del gobierno de Milei? Y la moneda está en el aire, todavía es Pato Gallareta, puede caer. Desde el punto de vista de la gobernabilidad, que es lo que a mí se me ocurre, puede pasar cualquier cosa. Bien, bien. 18:59 nos estamos yendo. Yo le quiero agradecer a Gerardo Subirana, nuestro operador técnico, que hace cosas ahí, a Javier Martínez en la edición, en la producción periodística, Daniela Faingol. Escuchabas recién a Javier Pensic, es nuestro productor ejecutivo, y más. Quien te habla, Sergio Rosso, conduce este Voto 2023, y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene a las 18 horas aquí en Ecomedios. Chau.